Buenos días, mi nombre es Carmela Celi y en este día les voy a hablar sobre técnicas de intervención primaria. En este caso les voy a hablar sobre técnicas de detención del pensamiento. Sin embargo, para iniciar voy a hablarles sobre los tratamientos psicológicos, sí, que son un conjunto de intervenciones psicológicas que se encuentran en diferentes metodologías, los cuales se encuentran en función de modelos teóricos. Existen muchos procedimientos y técnicas de intervención psicológica. Entre estas técnicas de intervención psicológica encontramos la técnica de atención del pensamiento. Una forma más técnica de describir estos pensamientos negativos que suceden en momentos de incomodidad o de ansiedad se los puede definir como distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas son interpretaciones erróneas de la realidad. ¿Sí? Estas distorsiones erróneas se pueden considerar por poco objetivas a la realidad que estamos viviendo. Además, estas distorsiones son pensamientos automáticos negativos que influyen de forma negativa a los hechos que estamos viviendo o están sucediendo. Algunas características de las distorsiones cognitivas es que muy a menudo se expresan en términos imperativos categóricos, como por ejemplo, tendría que, debería, he de hacer, tendría que hacer, etc. Estos pensamientos se evidencian como espontáneos. Aparecen de repente en la mente sin ningún desencadenante aparente. Son mensajes breves, específicos, discretos y a menudo presentan en forma de imagen en la mente. Muchas veces son difíciles de desviar o son aprendidos en el transcurso de la vida. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre tipos de distorsiones cognitivas. En este caso tenemos 8 tipos de distorsiones cognitivas. Empezamos por la sobregeneralización. ¿De qué se trata la sobregeneralización? La sobregeneralización se da a raíz de un caso aislado. Generalizamos una conclusión válida para todo. Por ejemplo, Juan no me ha escrito. La gente siempre se olvida de mí. 2. En este momento les voy a hablar sobre la abstracción selectiva. ¿De qué se trata la abstracción selectiva? Se trata de un modo de visión que en este caso se le dice visión de túnel. ¿De qué hablamos sobre la visión del túnel? Es enfocarse únicamente en ciertos aspectos normalmente negativos y perturbadores de una circunstancia o persona, excluyendo el resto de sus características y pasando por alto lo positivo de las mismas. Por ejemplo, he cocinado unos macarrones y me han quedado muy salados. 3. Inferencia arbitraria. ¿De qué se trata la inferencia arbitraria? Es emitir juicios o extraer conclusiones de manera rápida o de forma de un impulso, basándonos en información errónea o incompleta. Por ejemplo, me dice que no quiere salir conmigo, quiere hacerse la dura. Las mujeres son así. El cuarto de este tipo es el sesgo confirmatorio. ¿De qué se trata el sesgo confirmatorio? Es una tendencia a interpretar la realidad de manera que confirme nuestras creencias previas. Por ejemplo, ¿me he equivocado? Sí, es que ya sabía que no sirvo para esto. 5. La falacia de recompensa divina. La falacia de recompensa divina quiere decir el pensar que en un futuro los problemas mejorarán por sí mismos sin tomar una actitud proactiva. Por ejemplo, mi jefe me está explotando. Sin embargo, estoy tranquilo porque el tiempo pone cada uno en su sitio o en su lugar. 6. La lectura del pensamiento. La lectura del pensamiento se trata de posponer las intenciones o cogniciones de los demás. Por ejemplo, me miran porque estoy haciendo el ridículo. El número 7 se llama error del adivino. Error del adivino quiere decir el creer saber cómo será el futuro y actuar conforme a lo que creo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, no voy a ir a esa entrevista de trabajo porque sé que no me van a contratar. La número 8.
La personalización. La personalización quiere decir el suponer que todo lo que la gente hace o dice tiene que ver directamente con uno mismo. Es decir, Marta tiene mala cara, debe estar enfadada conmigo. Las técnicas de detención del pensamiento en primera instancia fueron inventadas por Bain en el año 1920. Sin embargo, la técnica fue adaptada por Wolf en el año 1950. En este momento vamos a hablar de qué se trata la detención del pensamiento y de dónde sale esta técnica. Esta técnica se da porque hay personas que tenemos pensamientos rumiativos. ¿Qué quiero decir con esto? Son pensamientos repetitivos negativos que pueden influir negativamente en nuestro estado de ánimo. Dos características importantes de este tipo de pensamientos son que muchas veces son improductivos, es decir, no llevan a tomar acciones para resolver este sentimiento que nos preocupa y no se adaptan a la realidad. Aunque como es normal, en algún momento de nuestras vidas, es normal tener este tipo de pensamientos. Sin embargo, en algunas personas, estos pensamientos se vuelven de una forma obsesiva y hasta muchas veces se presentan como fobias, trastornos como la hipocondría o las fobias. Algunos de los pensamientos rumiativos más comunes en personas que no sufren de trastornos psicológicos es el hecho de tener dudas sobre sí mismo, es decir, el decir no soy capaz, no puedo. Son pensamientos que uno mismo tiene al momento de hacer una acción o al que va a pasar un hecho o un suceso que nos pone ansiosos o nerviosos. Esto es normalmente en personas que no sufren de trastornos psicológicos o sociales, como en este caso pueden ser pensamientos como nadie me quiere, nadie me pone atención, no soy importante para nadie, etc. Las técnicas de detención del pensamiento hacen parte de la generalización de las técnicas de afrontamiento. ¿De qué se trata esta técnica de detención del pensamiento? Persigue que el paciente, más que modificar contenido perturbador de sus pensamientos, aprenda a controlarlos, ¿sí? Entonces esta técnica es para controlar estos pensamientos que vienen, ¿sí? E instaure en su lugar pensamientos más adecuados. La técnica consiste en detectar y concentrarse en los pensamientos indeseables y eliminarlos, ¿sí? Y sustituirlos por pensamientos un poquito más adecuados ante una instrucción específica, ¿sí? Específica del terapeuta. ¿Por qué? Porque esto se empieza a trabajar junto con el terapeuta. Ya que el terapeuta ha trabajado insistentemente en esta técnica con el paciente, el objetivo final es que el paciente haga solo este trabajo sin intervención del terapeuta, ¿sí? Y que lo haga ya en sus actividades cotidianas que le causan estos pensamientos negativos. Ahora sí, vamos a empezar con los pasos para la aplicación de esta técnica. En primera instancia, como terapeutas, tenemos que iniciar explicándole al paciente un poco de la teoría, que en esta instancia yo les he explicado previamente. Esto es para que el paciente tenga conocimiento de qué técnica le vamos a aplicar y el por qué se aplica esta técnica. En segunda instancia, tenemos que solicitar al paciente la determinación de pensamientos inadecuados que él tiene, ¿sí? ¿Esto cómo se lo puede hacer? Se lo hace mediante un listado de pensamientos problemáticos, desagradables o molestos que tiene el paciente. Ahora sí, empezamos a detener estos pensamientos negativos con una orden externa, que en primera instancia esta orden externa tiene que ser por parte del terapeuta. El objetivo final es que obviamente el paciente ya no necesite de un terapeuta, sino que esto lo aplique en momentos cotidianos de su vida donde empiecen estos pensamientos negativos. Por varias veces se le pide al paciente que detenga o elimine o borre de su mente los pensamientos a partir de nuestra orden. En este caso, la orden puede ser a elección del terapeuta, ¿Cómo qué? La palabra puede ser stop, o para, o detente, ¿sí? Pero eso sí, tiene que ser una palabra corta,
precisa y que sea muy determinada al decir. Y esto repetirlo variedad de veces para que el cerebro del paciente se acostumbre a esta alerta al cerebro, para que esto automatice el paciente, para ya situaciones cotidianas que él empieza a vivir. Aparte de una palabra, también puede hacerse bajo una señal, que puede ser un chasquido, un aplauso, un timbrazo, un peñizo. El paciente, al momento de sentir, de escuchar ya sea la palabra o sentir un tipo de llamado, ¿sí? Ellos se deben de empezar a concentrar en otro pensamiento, preferencialmente un pensamiento positivo, ¿sí? O alternativo al pensamiento problemático que él está sintiendo. Ahora sí, empezamos a trabajar en la interrupción. Ahora sí, empezamos a trabajar en la interrupción sin ningún tipo de ayuda, es decir, sin ayuda por parte del terapeuta. ¿Cómo se hace esto? Se sigue el mismo proceso ya explicado anteriormente, pero a partir de una orden propia. Es decir, él mismo tiene que trabajar en una orden propia y él tiene que elegir entre estas opciones que ya le dimos previamente. Posteriormente, interna o subvocalmente, debe centrarse en el pensamiento alternativo o en el pensamiento positivo. Bueno, ahora sí voy a empezar a explicarles de una forma más práctica, ¿sí? Junto con un compañero que va a ser la del paciente y yo voy a proceder a ser la terapeuta, ¿sí? Para que sea una ejemplificación un poquito más clara de cómo hay que proceder a esta técnica de detención del pensamiento. Hola Roger, ¿cómo estás? Hola Carmela, ahí normal con la situación que le había comentado. Bueno, me alegro que nuevamente estés aquí junto conmigo, continuando con el proceso que estábamos trabajando, ¿sí? Haciendo un pequeño recordatorio, pues tú me habías comentado que estabas teniendo un poquito de pensamientos ansiosos que te estaban como cohibiendo emocionalmente con respecto a tu relación. Cuéntame, ¿cómo vas con eso? Pues ahí luchando la verdad, sigo con estos pensamientos que verdaderamente son productos de una ansiedad que siempre constantemente tengo respecto a mi relación. Ok, perfecto. ¿Has tenido inconvenientes con tu novia actualmente? ¿O qué es lo que tú crees que te lleva a tener estos pensamientos? Eso es lo curioso porque últimamente no hemos tenido ningún problema y no ha habido ningún problema grande en realidad, pero de cierta forma yo me lleno de pensamientos, no sé, tengo esa ansiedad de que de pronto pase algo o algo así, pero no he tenido ningún problema. Esta situación o estos pensamientos que vienen a tu cabeza son influyentes de que te puede dejar o de que le puede pasar a ella algo negativo, o es un problema que crees que tú tienes, que a ella le puede molestar. ¿Cómo tú crees que es? La verdad no sabría cómo explicarlo o cuál sería el veredicto respecto a eso, pero no sé, yo creería que de pronto la situación de que nos separemos, creería yo que me da un poco de ansiedad debido al amor que siento por ella. Ok, perfecto. ¿Ella en algún momento te ha dado indicios de que quiere dejarte? ¿Tú notas en ella alguna actitud un poquito lejana a ti o cómo es la situación entre ustedes dos? La verdad no, más bien pienso creo que es digámoslo así, un pensamiento muy mío y no sé, siempre he sentido eso, pero como le repito, no, de parte de ella no ha habido ninguna señal al respecto, pero no sé, es algo que me causa mucha ansiedad, la verdad, y siempre esos pensamientos son constantes en mi cabeza. ¿Cuándo vienen estos pensamientos? ¿En qué situación? ¿Cuando hay peleas? ¿Cuando llegas a tu casa después de verla? Especialmente en las noches, o especialmente cuando no estamos juntos, cuando ella está realizando otra actividad, cuando de pronto, no sé, ella conoce, yo de pronto imagino que conoce nuevas personas y demás, y verdaderamente eso me hace, no sé, me hace imaginar muchas cosas. Ok, perfecto, muchas gracias, Roger. Gracias. Bueno, Roger, en este momento vamos a empezar a aplicar una técnica que se llama técnica de detención del pensamiento, ¿sí? Quiero que me ayudes, por favor, cerrando los ojos y me vas a describir los hechos en el momento en el que tú empiezas a tener estos
estos pensamientos de ansiedad o estos pensamientos que te causan la situación con tu enamorado. Sí, entonces vamos a cerrar los ojos y me vas describiendo lo que está sucediendo. Bueno, llego a mi casa después de verla, después de estar con ella, me cambio y pues de cierta forma pues no veo ningún mensaje en el celular de ella y enseguida pues llegan los pensamientos y pienso que no soy suficiente, que de cierta forma hay alguien mejor. ¿Sirvió este método para poner en pausa tus pensamientos? Claro que sí. Ya. Este método se llama detención del pensamiento, ¿sí? Esto sirve para que en el momento en el que tú estás pensando en las cosas negativas, en esta situación que te causa ansiedad o te cambia el estado de ánimo, este método se usa para que esos pensamientos se paren, se pongan en stop y los cambies por algo positivo, ¿sí? ¿Ya? En el momento que hago stop, necesito que cambies el pensamiento a algo positivo o algo que sí te guste. Puede ser, ella sí me quiere, soy suficiente, sí. La señal va a ser el stop. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Comprendo, pero yo ya sabré que va de pronto a hacer el golpe. No hay inconveniente. El proceso es así, la técnica se aplica de esta forma. Okay. Bueno, Roger, en este momento vamos a volver a la vez anterior, ¿sí? La misma aplicación. Tú me vas a empezar a comentar, pero esta vez no quiero que me lo digas en voz alta, sino que tú solamente pienses en la situación y en el momento en el que empieces a pensar en estos pensamientos negativos que me habías comentado con anterioridad, tú me vas a hacer una señal. Puede ser alzar la mano, puede ser alguna situación, alguna señal que la que te sientas cómodo, ¿sí? Y yo procederé a decir esto, ¿sí? Empecemos. Stop. Perfecto, Roger. Entonces, ¿sí sirve el procedimiento nuevamente? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a repetir algunas veces hasta que se automatice en tu cerebro el hecho de que al escuchar stop, los pensamientos tienen que cambiar automáticamente, ¿sí? Bueno, Roger, el objetivo final de este tratamiento, de esta técnica que estamos aplicando, es el hecho de que tú automatices y que ya no necesites el trabajo mío como terapeuta al decirte algo, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a iniciar en que vas a imaginar las mismas situaciones que te causan los pensamientos negativos, ¿sí? Y tú vas a decir stop de forma alta y contundente, ¿sí? Porque de cierta forma, si lo dices de una forma baja y que no sea contundente, muy probablemente estos pensamientos no paren, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en que el stop sea alto para que automáticamente cambien tus pensamientos a algo un poco más positivo. Vamos a iniciar. Alto. Ok, Roger, ¿funcionó? No siento que funcionó. Como te había comentado en un inicio, el stop tienes que hacerlo muy alto y contundente porque como te había comentado, si no, muy probablemente no funcione, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo nuevamente, pero esta vez tienes que hacerlo bastante fuerte para que automáticamente tu cerebro pare estos pensamientos, ¿sí? Les ponga un stop como dice la palabra, ¿sí? Vamos a empezar. Okay. Alto. ¿Se pararon estos pensamientos? Sí, abruptamente. Qué chévere. Entonces, ese es el objetivo principal de esta técnica que estamos aplicando, sí, que es la detención del pensamiento. Bueno, Roger, en este momento ya vamos a continuar con la última etapa de este proceso, sí, ya después de haber repetido tantas veces las etapas anteriores, pues en este momento ya estamos prácticamente finalizando el proceso de esta técnica, ¿sí? ¿Cómo la vamos a finalizar? Como tú te puedes dar cuenta, como sabrás, no vas a estar siempre, cada que tengas estos pensamientos, diciendo en voz alta o gritando, Claro. stop,
porque va a llamar mucho la atención, ¿me explico? Entonces, ahora tenemos que trabajar en que este stop sea interno, es decir, tú mismo te lo digas mentalmente y que obviamente esto, con el pasar de las repeticiones, te sirva para cortar estos pensamientos negativos o estos pensamientos que te causan ansiedad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, esta vez no lo vas a decir en voz alta, sino obviamente para tu interno, ¿sí? Ok, correcto. Perfecto, Roger. ¿Funcionó? Sí, claro que sí. ¿Se cortaron estos pensamientos? Sí, definitivamente. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a hacerlo de esta forma, ¿sí? Tú mismo lo vas a decir internamente en alto hasta que poco a poco sea algo automático. Posteriormente vamos a trabajar en que al momento de decir stop, los pensamientos que vengan sean positivos. Mi novia me ama, estoy bien con mi novia, ella me quiere, ¿sí? Este es el objetivo final, disminuir totalmente o eliminar totalmente estos pensamientos negativos y ponerlos en esa posición, poner pensamientos positivos o pensamientos productivos en este caso. Porque como debes darte cuenta, el hecho de que estés pensando o teniendo esta ansiedad es negativa. Te das cuenta, no es porque tengas inconvenientes con tu novia, sino porque ya son cuestiones tuyas internas, ¿sí? Entonces, Comprendo. tenemos que seguir trabajando en esto. Perfecto. Un gusto, Roger. Muchas gracias por tu Gracias colaboración. a usted.